el 8 de junio de 1982, a las 2 del mediodía y 47, el cielo sobre el Atlántico Sur era una plancha de acero helado, a 22.000 pies sobre las aguas que rodeaban Bahía Agradable, en nuestras Malvinas. El teniente Ricardo Moretti, de la Quinta Brigada Aérea, a quien sus compañeros apodaban El Gaucho, por su temple sereno y su acento cordobés, aferraba la palanca de mandos de su Douglas A4 Pesquis Hawk, matrícula C-222. Él lo llamaba El Tordillo, por un caballo terco y leal que tuvo en su infancia. En ese momento, escuchó el sonido que todo piloto de combate ruega jamás oír. No fue una explosión, sino un golpe metálico, seco y brutal, seguido de una vibración violenta que trepó por la columna de control y le sacudió hasta el alma. Moretti tenía 24 años. Había nacido y crecido en Córdoba, la cuna de los ingenieros y los fierros en Argentina. Antes de que la patria lo llamara a volar, sus manos estaban cubiertas de grasa, no de la piel de los guantes de vuelo. Era mecánico en la IAME, la legendaria Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, donde había aprendido a entender el lenguaje de los metales, los cables y los motores. Había completado ya 17 misiones de combate en la guerra, con 2 buques británicos confirmados como dañados por sus bombas, pero nunca, jamás, había sentido algo así. La misión de ese día había sido una de las más cruciales, un ataque a los buques de desembarco RF Asir Galaad y RF Asir Tristram, que vomitaban tropas y material inglés en la cabeza de playa de Fitzroy. La escuadrilla completa de A4 había rugido a ras de las olas, una jauría de halcones de acero desatada sobre la flota. La defensa antiaérea de los buques había sido un infierno de trazadoras y misiles. Moretti había logrado lanzar sus 3 bombas de 250 kilos sobre el Sir Galaad, viéndolas impactar en una secuencia de explosiones que hicieron temblar el mar. Pero al romper y ascender para evadir el fuego, la esquirla de un cañón naval o la cabeza de un misil Rapier le había encontrado. Un fragmento de metal incandescente había desgarrado la sección de cola de El Tordillo. En el fragor del combate, con la adrenalina martilleando sus sienes, apenas lo notó. Pero ahora, a 180 millas náuticas de la costa continental argentina, solo sobre el océano helado, el daño comenzaba a cobrar su terrible peaje. La palanca de mandos tenía un juego muerto, un recorrido inútil de casi 10 centímetros antes de que las superficies de control respondieran con pereza. Para un mecánico como Moretti, el diagnóstico fue instantáneo y aterrador. Los cables de acero que conectaban sus manos con los timones de profundidad en la cola estaban gravemente dañados, quizás a punto de cortarse. En una A4 Ski Hawk, el sistema de control tenía asistencia hidráulica, pero si ésta fallaba, como parecía haber sucedido, se revertía a un modo manual puramente mecánico. La vida del piloto y del avión dependía entonces de la integridad física de esos cables trenzados de acero que recorrían las entrañas del fuselaje. Si esos cables se rompían del todo, el Tordillo se volvería una tumba de metal incontrolable en cuestión de segundos, cayendo en barrena hacia las aguas congeladas. El gaucho Moretti evaluó sus opciones con una frialdad que desmentía el sudor que corría por su espalda. Podía eyectarse. Caería en las aguas heladas del Atlántico, con pocas esperanzas de ser rescatado por los argentinos y con la certeza de ser capturado por los ingleses si sobrevivía a la hipotermia. Ser un prisionero de guerra era una deshonra que no podía contemplar. Podía intentar volar las 420 millas náuticas que lo separaban de la base aérea militar de Río Gallegos, en Santa Cruz, rezando para que los hilos de acero que aún lo unían a su avión aguantaran el viaje. O podía hacer algo impensable, algo que no figuraba en ningún manual, podía intentar reparar su avión, en pleno vuelo, sobre territorio hostil. Fiel a su sangre cordobesa, a sus años entre motores y herramientas, el teniente Moretti eligió la tercera opción. Primero, necesitaba estabilizar la nave. Con una delicadeza infinita, usando las pequeñas ruedas de los compensadores, trim tabs, en la cabina, ajustó las superficies de control auxiliares hasta que, el Tordillo, mantuvo un vuelo recto y nivelado por sí mismo. Esto le dio unos segundos preciosos para soltar la palanca. Luego, comenzó la inspección. El A4P era un caza pequeño, una cabina diminuta diseñada alrededor del piloto.
Detrás de su asiento eyector había una pequeña tapa de acceso que permitía una inspección básica del compartimento donde corrían los cables de control. Desabrochó su arnés de seguridad, un acto que erizaba la piel a 22.000 pies de altura, y se giró en el asiento con una contorsión dolorosa. Abrió el panel. Lo que vio le heló la sangre en las venas. El cable de acero del elevador derecho estaba deshilachado, casi cortado. Calculó a ojo que un 60% de los filamentos que componían el cable estaban rotos. Solo un frágil 40% mantenía la conexión entre su mano y la cola del avión. Cada vibración del motor Pratt & Whitney J52, P8A, cada turbulencia, era una tortura para esos hilos de metal fatigados. Podían fallar en 5 minutos, o en 50. Era una ruleta rusa en el aire. Tenía que reforzar ese cable, y tenía que hacerlo ya. Los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina llevaban un equipo de supervivencia estándar. Paracaídas, chalecos salvavidas, una pistola Browning High Power, mapas, brújula. En el kit de supervivencia, guardado en un bolsillo del chaleco, había un cuchillo de combate, anzuelos, sedal de pesca, bengalas, vendajes, pastillas potabilizadoras, raciones de emergencia, fósforos impermeables y un rollo de alambre fino. Su paracaídas, un modelo estándar de la FAA, contenía metros y metros de cuerda de suspensión de nylon. Moretti sabía que algunos de esos cordones, por diseño, llevaban un fino alambre de acero inoxidable trenzado en su interior para darles rigidez y evitar que colapsaran bajo tensión. Sacó su cuchillo y, sin dudarlo, comenzó a cortar una de las cuerdas de su propio paracaídas. Si necesitaba eyectarse ahora, lo haría con un paracaídas comprometido. Pero si no reparaba el control, la eyección sería inútil. Extrajo casi 2 metros de aquel alambre de acero, fino pero increíblemente resistente. El problema era el acceso. El cable dañado estaba a casi medio metro de distancia del panel de inspección, en un hueco estrecho, rodeado de cuadernas del fuselaje, líneas hidráulicas y mazos de cables eléctricos. No podía llegar directamente con las manos. Necesitaba una herramienta, una extensión de su voluntad. Volvió a revisar su kit de supervivencia. El anzuelo. Era pequeño, pero podía servir como un gancho. Con los dedos entumecidos por el frío, ató el alambre del paracaídas al anzuelo usando un nudo haz de guía, el mismo nudo que su viejo le había enseñado en el taller de Córdoba para trabajar con cables de acero. Luego, manteniendo el tordillo nivelado con su mano izquierda en la palanca de mandos, extendió su brazo derecho a través de la apertura del panel e intentó enganchar el alambre alrededor del cable de control dañado. El primer intento fue un fracaso. El anzuelo resbaló sobre el cable engrasado. «Che, la puta madre», pensó para sus adentros. Segundo intento, otro fracaso. No podía ver bien lo que hacía. El ángulo era imposible. Tenía que guiarse por el tacto, por la memoria muscular de sus días de mecánico. Calma, Ricardo, calma, boludo. Se concentró, visualizando la estructura interna del avión que conocía tan bien. Tercer intento. Sintió un pequeño clic. Éxito. El anzuelo se había trabado firmemente alrededor del cable de control, unos centímetros por debajo de la rotura. Ahora tenía que crear tensión. Tiró del alambre hacia él, pasándolo alrededor de un soporte estructural del fuselaje que estaba más cerca de la cabina. Con esto creaba un bypass, un refuerzo paralelo al tramo dañado. Pero el alambre no se quedaría tenso por sí solo. Necesitaba asegurarlo, fijarlo de alguna manera. Entonces, Moretti recordó algo que los suboficiales mecánicos en Río Gallegos siempre llevaban en los bolsillos de sus overoles: chicle. No cualquier chicle, sino el chicle bazooka, el de las historietas de Joe Bazooka, un clásico de la Argentina de los 80. En su ración de combate, tenía 2. La composición de ese chicle, con su alta base de goma y menos azúcar, tenía una propiedad peculiar: con el frío extremo, se volvía increíblemente duro y pegajoso. Se metió las 2 pastillas en la boca y comenzó a mascar con urgencia. A 22.000 pies,
la temperatura en la cabina no presurizada del Skyhawk rondaba los 15 grados bajo cero. El chicle se enfrió casi al instante, volviéndose una masa densa y difícil de masticar. Lo escupió en la palma de su guante, lo amasó hasta formar una bola compacta y lo presionó con fuerza alrededor del punto donde el alambre del paracaídas se enrollaba en el soporte del fuselaje. El chicle se congeló casi instantáneamente, creando un bloque sólido y pegajoso que mantenía el alambre en su sitio, bajo tensión. Pero el gaucho sabía que no sería suficiente. El chicle podía resquebrajarse con la vibración. Necesitaba un último refuerzo. En su botiquín de primeros auxilios había un rollo de cinta adhesiva de tela, de uso médico, la que los pilotos llamaban simplemente cinta de tela. Aunque no era la moderna cinta de pato, su adhesivo a base de caucho natural era extremadamente fuerte. Desenvolvió casi 1 metro de cinta, y con una paciencia de cirujano, la envolvió firmemente alrededor del chicle y el alambre, creando una masa compuesta, un sándwich de alambre, chicle y cinta que aseguraba su reparación de campo. El tiempo transcurrido desde que detectó el problema, 17 minutos. Altitud actual, 20.800 pies. Había descendido gradualmente durante la reparación. Posición, aproximadamente a 165 millas náuticas de la costa. Moretti probó los controles con suavidad. Movió la palanca hacia adelante. El morro del Skyhawk bajó. Hacia atrás. El morro subió. El juego libre en la palanca había disminuido de 10 centímetros a apenas 2 o 3. No era perfecto, pero era controlable. La puta que lo parió. Había funcionado. Cerró el panel de inspección, se abrochó de nuevo el arnés con manos temblorosas y viró el tordillo hacia el oeste, rumbo a casa. Pero el Atlántico Sur todavía no había terminado con él. A las 3:04, apenas 17 minutos después de completar la reparación, su radio cobró vida con un crepitar de estática. La voz de su numeral, el teniente Aranda, que volaba en cobertura a mayor altitud, sonó tensa: Gaucho, bandidos. A tus 6, abajo. 4 puntos, parecen Jerries. Moretti miró por encima de su hombro y hacia abajo. 4 puntos oscuros ascendían hacia él como avispas furiosas. Eran Sea Jerries FRS, uno del Escuadrón Aéreo Naval 800 de la Royal Navy. Los pilotos británicos, en su patrulla de combate, habían detectado a la 4 Solitario que regresaba y se lanzaban a la intercepción. Moretti evaluó la situación en una fracción de segundo. Podía intentar huir. El Skyhawk era rápido a baja cota, pero los Jerries eran cazas puros, diseñados para el dogfight. Con los controles comprometidos, una maniobra evasiva violenta podría romper su remiendo improvisado. O podía pelear. Tenía la ventaja de la altitud y, quizás, el elemento sorpresa. El gaucho Moretti eligió pelear. Empujó la palanca de mandos hacia adelante y puso el tordillo en un picado brutal. El motor Pratt & Whitney J52 P8A, un corazón fiable y potente, aulló con furia. El primer Jerry no lo vio venir. Los pilotos ingleses estaban concentrados en el Solitario 4 que volaba recto, aparentemente sin percatarse de ellos. Moretti se colocó a 800 pies por detrás y ligeramente por encima del Jerry de cola. Distancia, 400 yardas. 300 yardas. A 200 yardas, apretó el gatillo. El A4 Skyhawk estaba armado con 2 cañones Colt MK12 de 20 milímetros, uno en cada raíz alar. Cada uno escupía 4.000 proyectiles por minuto. Cuando ambos disparaban al unísono, el volumen de fuego era terrorífico. Primera ráfaga, 2.8 segundos. Un torrente de proyectiles explosivos. Moretti vio cómo las trazadoras impactaban en el fuselaje trasero del Jerry. Humo negro brotó de su motor Rolls-Royce Pegasus. El caza británico entró en una barrena descontrolada hacia el mar. Primera victoria. Pero ahora, los otros 3 Jerries sabían que estaban lidiando con un lobo, no con una oveja. Se separaron bruscamente, virando en direcciones opuestas, una táctica defensiva estándar.
Moretti eligió el segundo, el que viraba hacia su derecha. Siguió el viraje, pero con un cuidado extremo. Cada maniobra brusca era una puñalada de tensión en su reparación. Sentía la vibración en la palanca, el miedo recordándole la fragilidad de su conexión con el avión. El piloto inglés era bueno. Ejecutó un split S, perfecto, invirtiendo el avión y picando para ganar velocidad. Moretti lo siguió, pero durante la maniobra invertida, sintió que la palanca se aflojaba un instante. El alambre del paracaídas se estaba estirando bajo la fuerza que completó la maniobra y se encontró a 600 pies por detrás del Harrier, ambos ahora en un picado casi vertical. Altitud, 18.000 pies, 16.000, 14.000. El piloto inglés intentó recuperar a 12.000 pies. Era una trampa clásica. Si Moretti tiraba con demasiada fuerza para seguirlo, las GS podrían romper su reparación o hacerle perder el conocimiento. El gaucho no mordió el anzuelo. En lugar de seguir la recuperación agresiva, mantuvo su picado por 2 segundos más. Luego, ejecutó una recuperación más suave y gradual. La maniobra, producto de su instinto de mecánico que entendía los límites de la fatiga del metal, lo colocó exactamente donde necesitaba estar, debajo del Harrier, en su punto ciego, con un ángulo de tiro perfecto hacia la panza desprotegida del caza inglés. Segunda ráfaga, 1,9 segundos. Las balas de 20 milímetros destrozaron los tanques de combustible del Harrier. El avión explotó en una bola de fuego anaranjada contra el gris del cielo. Segunda victoria. Tiempo desde el primer contacto, 4 minutos y 12 segundos. Moretti buscó a los 2 Harriers restantes. Los vio 3.000 pies por encima, reagrupándose. Los pilotos británicos ahora sabían que este Skyhawk era un adversario mortal. No atacarían de forma descuidada. Los 2 Harriers adoptaron una formación de tijera defensiva, volando en patrones cruzados para cubrirse mutuamente la cola. Era casi imposible atacar a uno sin exponerse al fuego del otro. Pero Moretti tenía una ventaja que los ingleses no podían conocer. Había pasado años en IAME, no solo reparando motores, sino entendiendo la aerodinámica y el rendimiento en los límites. Conocía cada secreto de su AP-4. Sabía que, aunque el Harrier era más moderno, el Skyhawk, el Scooter, como lo llamaban los norteamericanos, era un avión endiabladamente ágil y honesto. Moretti no tenía inyección de agua metanol como los viejos cazas de hélice, pero tenía algo mejor, un conocimiento visceral de la energía de su avión. Utilizó la velocidad acumulada en el picado anterior para ejecutar una maniobra que había practicado mentalmente cientos de veces, el rollout de persecución en pérdida. Voló más allá de la formación de tijera de los 2 Harriers, como si estuviera huyendo. Los pilotos ingleses, viendo una oportunidad de vengar a sus compañeros, rompieron su formación defensiva y se lanzaron en su persecución. Era exactamente lo que Moretti quería. A unas 1.200 yardas de distancia, cuando los tenía ambos detrás, ejecutó un tonel de 360 grados, mientras simultáneamente cortaba el acelerador a ralentí y desplegaba los frenos aerodinámicos. El robusto A4 se desaceleró de forma brutal, como si chocara contra una pared invisible, y cambió de dirección en el aire. Los 2 Harriers, que volaban a máxima potencia para alcanzarlo, se encontraron de repente pasando como bólidos por delante de él, en direcciones opuestas. Durante un instante eterno, que no duró más de 1.3 segundos, ambos aviones británicos estuvieron encuadrados en su mira. Moretti apretó el gatillo y lo mantuvo presionado. Tercera ráfaga, 3.1 segundos. Barrió con sus cañones de izquierda a derecha. Atravesó al primer Harrier. Las trazadoras golpearon el ala izquierda del jet. El ala se desprendió del fuselaje. El avión entró en una rotación plana incontrolable. Tercera victoria. Continuó el barrido hacia el cuarto Harrier. Este piloto reaccionó al instante, tirando de la palanca hacia arriba en una trepada vertical de emergencia. Pero el daño ya estaba hecho. Al menos una docena de impactos de 20 milímetros habían acribillado el motor y el sistema de refrigeración. Glicol blanco, el refrigerante del motor Pegasus,
comenzó a brotar a chorros de la cubierta del motor. Sin refrigeración, el motor se sobrecalentaría en menos de 3 minutos. El piloto inglés lo sabía. Invirtió el avión y picó, buscando el aire más denso de las cotas bajas. Moretti lo siguió. A 8.000 pies, el motor del Harrier comenzó a echar humo negro. A 6.000 pies, se incendió. El piloto se eyectó a 4.500 pies. Su paracaídas se abrió correctamente. Cuarta victoria. Tiempo total de combate, 7 minutos y 38 segundos. 4 Sea Harriers destruidos. 0 daño adicional recibido. Moretti puso a El Tordillo rumbo oeste de nuevo. Revisó su reparación improvisada. El alambre del paracaídas se había estirado casi 1 centímetro, pero aguantaba. El chicle bazooka congelado y la cinta de tela mantenían todo en su sitio. Ahora tenía que volar las 380 millas náuticas que le quedaban hasta Río Gallegos, sobre territorio hostil, con los controles dañados y con el combustible peligrosamente bajo tras el combate a plena potencia. Redujo la potencia a la configuración de crucero más económica, ajustó el compensador y comenzó el largo y solitario vuelo a casa. El perfil de la costa de Santa Cruz apareció a las 3:31. Su base, la BAM Río Gallegos, a las 3:44. Moretti llamó a la torre. Torre de Gallegos, aquí Tordo 1. Declaro emergencia. Tengo daños de combate en los controles de vuelo, con reparación de campo improvisada. Solicito prioridad para el aterrizaje. La respuesta fue inmediata, recibido, Tordo 1. Pista 25 despejada para usted. Equipo de emergencia en posición. Buen viento. Moretti alineó el avión para la aproximación final. Esta sería la prueba de fuego para su remiendo. Durante el aterrizaje, necesitaría un control preciso del timón de profundidad para mantener el ángulo de descenso. Si el cable se rompía en ese momento crítico, el Skyhawk se estrellaría contra la pista. A 500 pies, redujo potencia. A 300 pies, bajó el tren de aterrizaje. A 100 pies, flaps completos. El Tordillo descendió suavemente. La reparación aguantó. Las ruedas tocaron el asfalto a 120 nudos, una velocidad perfecta. Moretti aplicó los frenos y llevó el avión hasta detenerlo por completo, sin incidentes. Cuando abrió la cúpula, había 40 personas esperándolo en la plataforma. Mecánicos, ingenieros, oficiales de inteligencia. El comandante del Grupo 5 de caza, el vicecomodoro Ítalo Ángel Ceretani, fue el primero en hablar. Moretti nos reportó 4 victorias. ¿Confirmado? Sí, mi vicecomodoro. 4 Harriers destruidos. Y me dice que reparó sus controles de vuelo. ¿En el aire? Afirmativo, señor. Muéstremelo. Moretti llevó a Ceretani y a los ingenieros jefes al panel de inspección. Cuando abrió la tapa y reveló la reparación improvisada con el alambre de paracaídas, el chicle bazooka masticado y la cinta de tela, se hizo un silencio absoluto durante unos 15 segundos. Luego, el ingeniero jefe, un suboficial mayor que llevaba 20 años trabajando con aviones, comenzó a reír. No era una risa de burla, sino de absoluta y total incredulidad. Teniente, dijo, secándose una lágrima, esto es lo más ridículo y a la vez lo más brillante que he visto en toda mi carrera. Según todos los principios de la ingeniería aeronáutica, esto no debería haber funcionado. Pero, obviamente funcionó. El suboficial tomó fotografías detalladas de la reparación. Escribió un informe técnico de 17 páginas titulado Reparación de campo improvisada de cables de control de vuelo utilizando materiales no estándar. Ese informe fue distribuido a todas las escuelas de entrenamiento de pilotos de la Fuerza Aérea Argentina. La sección de improvisación en emergencias del manual de vuelo de la 4 Skyhawk fue reescrita para incluir el concepto de reparaciones de campo no convencionales cuando la alternativa es la pérdida total. El caso de Moretti demostró algo que los ingenieros a veces olvidan: las especificaciones técnicas son guías, no leyes absolutas.
Cuando la situación es desesperada, la improvisación inteligente, basada en una comprensión profunda de los principios mecánicos, puede lograr lo que el diseño formal no previó. Ricardo, el gaucho, Moretti completó su servicio en la guerra, convirtiéndose en una leyenda silenciosa. Sobrevivió, regresó a su Córdoba natal y, años después, volvió a trabajar con motores, pero esta vez en tierra. En una entrevista en 1987, un periodista le preguntó cuál fue su momento más memorable de la guerra. Su respuesta fue inmediata. No fueron las 4 victorias ni el ataque a los buques. Fue, dijo con una sonrisa nostálgica, arreglar ese maldito cable con un chicle bazooka y alambre. Cada vez que masco un chicle, todavía pienso en ese día. El A-4 Pesquis Hawk C-222, el Tordillo, sobrevivió a la guerra. Fue finalmente desmantelado años después. Pero durante la restauración de otro Skyhawk en la década de 1990, los restauradores del Museo Nacional de Aeronáutica de Morón descubrieron en los archivos de la Fuerza Aérea la historia de Moretti. Localizaron la sección del fuselaje trasero del C-222 que había sido guardada. Allí, aún visible bajo capas de pintura, estaba el soporte estructural con los restos de la cinta de tela y la masa petrificada de un chicle bazooka, un testimonio silencioso de ingenio y coraje. Los manuales revisados de la FA de 1983 incluían una nota técnica que decía, en caso de daño a los cables de control en vuelo, un refuerzo temporal puede lograrse usando alambre de paracaídas. Adhesivo de cualquier tipo que se endurezca con el frío y cinta de refuerzo. Esta técnica fue validada en combate en junio de 1982. No mencionaba el chicle bazooka específicamente, pero todos los pilotos de la Fuerza Aérea sabían a qué se refería. A veces, la ingeniería más importante no sucede en laboratorios. Sucede a 20.000 pies sobre un mar helado, con un piloto cordobés que entiende tanto de principios mecánicos como de pura determinación criolla.